de evangelismo. Entonces hoy Evangelismo 2. Pero antes de eso quiero contarles una historia de un gran hombre de Dios llamado John Harper. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Este hombre nació el 29 de mayo de 1872 en Escocia. A los 14 años conoció al Señor, se convirtió, y a los 17 años Dios colocó en él una pasión por los perdidos, pero literalmente, o sea, una pasión, y el hombre comenzó a predicar el evangelio en las calles de esa ciudad, y predicaban todas las tardes y las noches, y en el día trabajaba en un molino para ganarse su manutención. 5 años, de 5 a 6 años duró en esa actividad este hombre haciendo lo mismo, hasta que un pastor bautista lo vio y lo acogió y comenzó a decirle que se dedicara a tiempo completo a la predicación del evangelio y que él le ayudaba económicamente. Así duró un tiempo, y la iglesia que le entregaron en ese momento con 25 miembros, muy pronto se convirtió en una iglesia de 500 miembros y comenzó a crecer impresionantemente esa iglesia. Entonces tuvieron ya que cambiar de local, ya de otro lugar más adelante. En 1896, ya teniendo ya 24 años, ahí es cuando el hombre le entregan esa iglesia bautista en Paisley Road en Glasgow, estamos hablando en Escocia. Bajo su cuidado, entonces su iglesia creció 25 miembros a 500 miembros y pronto se mudó a una nueva ubicación. Durante ese tiempo se casó y tuvo una hija que le colocaron de apodo Nana. Creo que ustedes lo han escuchado. Le colocaron de apodo Nana. Esta niña en este momento todavía vive, murió en 1986 esta niña. Pero poco tiempo después su esposa muere su esposa, y ya gracias a su popularidad y pasión por las almas, el gran predicador Dwight Moody, ¿usted lo ha escuchado? Moody tiene una academia grandísima de teología, lo invitó en 2 ocasiones a pasar el océano Atlántico hasta su iglesia en Chicago. Harper pasó 3 meses ministrando en la iglesia de Moody en Chicago, tiempo durante el cual la iglesia experimentó uno de los avivamientos más maravillosos de su historia. Luego Harper regresó a Gran Bretaña para continuar con su ministerio, y tiempo después la iglesia de Moody le envió una nueva invitación. Harper hizo rápidamente arreglos para que él y su hija de 6 años, llamada Nana, viajaran de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, decidió retrasar su partida durante una semana para poder navegar en un nuevo barco, el Titanic. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Titanic? Sí, pero se acuerdan es por Ross. No se acuerdan por Ross. Este hombre llamado John Harper se esperó una semana más y viaja con su hermana y con su hija en este barco. Ese día, el 14 de abril de 1912, en la mañana, ¿sí? El día del fatídico accidente, el clima estaba agradable, el mar estaba quieto, y todo color de rosa. Ese día a las 11 de la mañana, Harper participó en el servicio de la iglesia que hacían para todos los tripulantes, para todos los pasajeros del Titanic. Está ahí. En la tarde, un hombre da testimonio después, un sobreviviente da testimonio, que en esa tarde vio a Harper predicando el evangelio en todo el barco. O sea, antes de que supieran que se iba a hundir, predicando el evangelio. A las 11:40 de la noche es cuando el Titanic tropieza, ¿cómo se dice? ¿Sí? Contra el iceberg, colisiona contra el iceberg, y ahí, cuando se emite la llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes, Harper envolvió a su hija en una manta, le dijo que algún día la volvería a ver y se la encargó a un familiar que viajaba con ellos. Los sobrevivientes luego informaron que cuando el Titanic comenzó a hundirse, Harper advirtió a las personas que estuvieran preparadas para morir. Se aseguró de que su hermana y su hija estuvieran en un bote salvavidas mientras él continuaba compartiendo el evangelio con quien quisiera escuchar.
Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: mujeres, niños e inconversos en las botes salvavidas. Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volviera hacia Cristo. Reuniendo a la gente a su alrededor en la cubierta, se arrodilló y levantó los brazos en oración. Cuando el barco comenzó a hundirse, saltó a las aguas heladas. Un informe dice que Harper, sabiendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en el agua helada, se quitó el chaleco salvavidas y se lo arrojó a otra persona diciéndole: necesitas esto más que yo. Finalmente, cuando comenzó la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor a la edad de los 39 años. Pero su historia no termina aquí. Ahí no termina la historia. 4 años más adelante, en Hamilton, Canadá, un hombre llamado Águila Wet, era un joven escocés. Se puso de pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde y él me dijo: ¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después él se hundió. Y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mal alrededor de mí, creí. Soy el único convertido por la predicación de John Harper. Dios quería que el increíble testimonio de Wet fuera compartido, pues fue una de las pocas personas que fueron sacadas del agua esa noche para unirse a los sobrevivientes en los botes salvavidas. Antes de desaparecer bajo el mar helado, John Harper compartió por última vez el mensaje de salvación. La hija de Harper, de 6 años, y su tía llegaron sanas y salvas a Nueva York, rescatadas por el Carpathia, que fue el barco que auxilió a todos estos botes que salieron del Titanic. Y solo entonces se enteraron de la muerte de su padre y su hermano. Hoy, más de 100 años después del hundimiento del Titanic, la iglesia bautista Harper Memorial en Glasgow, fundada por este gran hombre de Dios y nombrada posteriormente en su honor, aún existe. ¿Cómo les parece? John Harper, apasionado por las almas. ¿Usted también es apasionado por las almas? Apasionado por llevarle ese mensaje, el evangelio, a otros que se están muriendo sin el Señor. Tremendo, esto tocó tanto mi corazón, este testimonio de este hombre, y que yo dije: Dios mío, ¿cuánto tiempo desperdiciamos? La gente se está muriendo, se está hundiendo. Acá ya no es el Titanic, pero sí se está hundiendo en sus pecados, en sus delitos, se está muriendo y se está yendo al infierno. A veces nosotros nos volvimos como trascendentes, o sea, estamos confundiendo la gracia y estamos diciendo: pero si el decreto de Dios, si el Señor ya llamó y el Señor ya salvó, y por más que prediquemos, Dios ya salvó a los que Él escogió y a los otros los pasó por alto. Entonces, por más que yo haga, el Señor va a seguir salvando. Entonces nos metemos en ese cuento y no predicamos. Hoy vamos a mirar en qué nos beneficia predicar el evangelio. Recuerdan que hace 8 días estuvimos hablando sobre 2 puntos de los 4 puntos. Estuvimos hablando qué es el evangelio, qué no es y cuál es el mensaje. El segundo punto que hablamos, ¿cuál fue? ¿Alguien me acuerda? ¿Por qué lo debemos hacer? Y hoy vamos a hablar en qué nos beneficia y qué pasa cuando no lo hacemos. ¿En qué nos beneficia predicar el evangelio? Uno de los puntos que nos beneficia a nosotros es que nos enseña a ser disciplinados. Predicar el evangelio lleva una disciplina, y es una disciplina de estudio, es una disciplina de morir a nosotros mismos, de ser obedientes a Dios, de tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Entonces, Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6, dice lo siguiente:
Colosenses capítulo 4, versos 5 al 6. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosas, les dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La disciplina me enseña a ser más sabio para hablar, para dirigirme a los demás, para administrar mejor el tiempo y a ser más prudente para responder. Pero más que eso, la disciplina nos enseña a formar nuestro carácter, a formarnos como buenos creyentes, como buenos cristianos. Un cristiano disciplinado es un creyente, es un cristiano de testimonio. A veces la falta de disciplina en nosotros nos hace que no prediquemos, que no cumplamos el mandato del Señor. La indisciplina me lleva a llegar todos los domingos tarde a la iglesia o no ir porque tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer eso, y el único que tengo el día es el domingo. Entonces, si lo puedo hacer el sábado, entonces el domingo voy a la iglesia. La disciplina. Yo recuerdo una historia de Jesús cuando Marta lo invita a su casa, y entonces Marta está con su hermana María y llega Jesús, y preciso cuando llega Jesús, Marta se comienza a hacer sus quehaceres, ¿sí o no? Arreglar la casa, arreglar esto. Y María sí recibió al Señor, se sentaron a hablar, y Marta estresada y turbada. Y así andamos muchos nosotros martulios, mantenemos estresados, acosados, afanados, porque no hay una disciplina. Y cuando yo soy disciplinado, las cosas fluyen. No voy de afán a ningún lado. ¿Hay trancón? Bueno, gloria a Dios si hay trancón, porque voy bien de horas. Pero cuando uno vive estresado y uno es indisciplinado, pues vive estresado. Y ahora la enfermedad de la ansiedad y el estrés peor. Entonces, la disciplina nos enseña a ser más sabios para manejar nuestra vida, administrar nuestro tiempo. Entonces el apóstol Pablo por eso les decía a los colosenses: andad sabiamente para con los de afuera, sean sabios. Mire, a veces nosotros, nuestro testimonio habla mucho de quiénes somos y en quién creemos. No se necesita estarle diciendo a todo el mundo yo soy cristiano, sino que nuestros actos dicen. En el trabajo, si usted es un buen creyente, en el trabajo sin necesidad de que usted diga que es cristiano ni nada, la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque le va a decir: oiga, pero usted no es grosero, usted llega temprano a la empresa, usted no se lleva las cosas de aquí, no se roba aquí el papel de los blogs para llevárselo a sus hijos, no se roba aquí los esferos para llevárselos allá. Habla bien, es bien hablado. Andar sabiamente con los de afuera es dar un buen testimonio, y eso es parte de la disciplina. Entonces, la disciplina me beneficia cuando yo puedo predicar ya el evangelio, la gente ya me va a escuchar, porque va a ver en nosotros ejemplo. Pero cuando usted es un mal creyente, un mal cristiano, llega tarde a su trabajo, es grosero, se expresa mal de las personas, critica a todo el mundo, se pone a hacer debates que no tienen nada que ver con el cristianismo, se pone a pelear allá, que el otro es uribista, el otro es petrista, y eran agarrados. Pero que usted no es creyente, no se ponga a pelear por eso. Entonces cuando usted va a predicar el evangelio, que la gente se le va le va a huir. Pero usted primero esa vida que lleva y me va a predicar, el que necesita más de Dios es usted que yo. Entonces la disciplina es un beneficio que me lleva cuando yo predico el evangelio. Ahora, muchas personas no predican, y una de las razones es por su mal testimonio. Porque si usted les predica, no, ahorita ya no me puedo decir cualquier cosa porque me van a juzgar. Ya si llego tarde me van a juzgar, entonces mejor me callo y no digo que soy cristiano para no ser piedra de tropiezo. Una de las razones. Lo segundo que nos beneficia cuando yo predico el evangelio es que me enseña a ser obediente. La obediencia es clave. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, en el capítulo 10, versos 14 y 15, Romanos 10, versos 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Tomado de Isaías 52:7. Como está escrito, el apóstol Pablo toma el libro de Isaías en el capítulo 52, verso 7, donde dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice: a Sión, tu Dios reina. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y estos hermosos pies son de aquellos que obedecen el mandato del Señor, que predican, que hablan, que tienen esa pasión, pero esa pasión solo la coloca el Señor. El Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno dice: pero ¿por qué la gente no se apasiona? ¿Por qué todo el mundo no se apasiona por las almas, por predicar, por compartir el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace en el colegio, en la universidad? ¿Por qué no lo hace en el sitio de trabajo? ¿Por qué no se apasiona? Porque es el Señor en sí. Cuando la persona le busca, se mete con Dios, ora, clama, hay una pasión que Dios la pone, y es esa pasión por los perdidos. Cuando yo obedezco, y es parte de un beneficio, la obediencia es un beneficio de predicar el evangelio, es cuando colocan mi pasión por los perdidos. Dice John Bunyan. ¿Quiénes conocen a John Bunyan? Que no lo conozca, mañana lo presento. Es el autor del Progreso del Peregrino. Dice que durante toda su vida sostuvo que un punto decisivo para su acercamiento a Cristo fue el oír la conversación de dos mujeres pobres que hablaban de las cosas de Dios estando sentadas en un portal lleno de sol. Crea que de la misma manera el Señor puede utilizar lo que usted diga como el catalizador en una conversación. Escuchó a dos mujeres hablando de Cristo, predicándole la una a la otra, y escuchó, y ese día fue tocado. Entonces, cuando usted predica el evangelio, hay personas a su alrededor que lo están escuchando a usted. Entonces, usted es el micrófono de Dios. Cuando usted habla, es Dios el que toca a las personas. Usted no salva a nadie. Usted solamente cumpla con transmitir el mensaje. Unos son los que siembran, otros los que cosechan, pero realmente el crecimiento lo da el Señor. La salvación es de Jehová, dijo Jonás. Entonces, una de los beneficios, ¿en qué nos beneficia predicar el evangelio? Es que me hace ser más obediente, es la obediencia. Otro punto en que nos beneficia predicar el evangelio es una satisfacción personal. El apóstol Pablo, en la última carta que habla desde la prisión, dice: te hablo desde la prisión, hermano Timoteo, y le dice, capítulo 4, versos 6, 7, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6, 7, y dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo ya sabía que el Señor se lo llevaba, pero él puede decir esas palabras satisfechas. Había una satisfacción personal: he hecho la labor, he hecho el trabajo. Y cuando usted pueda, el Señor lo llame, usted puede decir lo mismo. Pero muchos dice, he peleado la buena batalla y ya terminé la carrera y no ha hecho nada. O sea, necesitamos nosotros entender que parte del beneficio de predicar el evangelio es que haya una satisfacción de la labor cumplida. Martín Lutero, en su momento crítico, dijo lo siguiente. Un momento crítico de Martín Lutero, ¿cuándo fue? Cuando estaba frente a un tribunal que le iban a pasar al otro lado para que se retratara de qué, de lo que pegó en la catedral de Wittenberg en Alemania. ¿Qué pegó allá? Las 95 tesis, hablando en contra de las indulgencias, que todavía en la iglesia cristiana, entre comillas, todavía siguen con las indulgencias. No, si usted pacta, si usted siembra una semilla, entonces Dios lo va a curar del cáncer. Dios lo va a sanar.
Dios le va a dar la casa que ha soñado. Esas son las indulgencias. Entonces, Martín Lutero, en su último momento, dijo lo siguiente: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retratarme y no me retrataré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras que dio Martín Lutero. Un hombre, si tengo que morir, muero. Yo no me voy a retratar ya. Si yo muero, ya me siento satisfecho de morir por mi Cristo. Que haya una satisfacción personal en nosotros es parte del beneficio de predicar el evangelio. Le he predicado a todo el que tú me has colocado delante. He tratado de dar mi buen testimonio y les he predicado. Que usted haya una satisfacción personal, pero que usted no diga: Señor, deme otra oportunidad, es que no le he predicado a nadie, deme otra oportunidad. Y todos tenemos en nuestra mente el dicho popular: es que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿sí? ¿Y por qué no aprovechó la primera? Aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da. Estamos vivos, bonitos y hermosos para predicar el evangelio. Que sus pies también sean hermosos, como dijo el profeta Isaías: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Otra de los beneficios de predicar el evangelio es que vamos a tener una corona de justicia. El apóstol Pablo, en la misma carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el siguiente versículo, en el 8, dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, no solo la corona, sino estar por la eternidad con el Señor. Eso es ya más satisfactorio todavía. Yo recuerdo en mi pasado, cuando conocí el evangelio, que yo le predicaba a todo el mundo. En ese entonces me decían: por cada alma que usted se gane para Cristo, Dios le va a colocar una piedrita en su corona. ¿Sí se recuerdan? De su corona: ay, yo quiero una corona con hartas piedritas. Predique, que haya. Uno de los beneficios de predicar el evangelio es que cuando Dios lo llame a su presencia, le va a la corona de justicia. Pero todos los que van a entrar al cielo hay de chiripa, y entre de chiripa al cielo. Bueno, el Señor los escogió, ¿no? Pero que Dios le diga: bueno, yo lo escogí, pero usted, ¿cuántos predicó? ¿A cuántos se ganó para mí? ¿Cuántos? ¿Cuántas fiestas hizo que pasara al cielo? Porque, ¿qué dice la Biblia? Que hay fiesta en el cielo cuando ¿qué? ¿Cuántas fiestas hizo pasar al cielo? A ver, solo penumbras y tristezas. Y eso es lo que tenemos que entender, que uno de los beneficios de predicar el evangelio es que va a tener una corona. Amén, una corona. ¿No la merecemos? No, es por gracia, pura gracia, la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando no predicamos el evangelio? Ahora, esto no voy a generalizar, porque de pronto usted se va a sentir con lo que le voy a decir, pero como a veces el evangelio no es para agradar a nadie, sino agradar al Señor, parte de predicar el evangelio es que su nombre, o sea, el nombre del Señor sea glorificado. Todo soli deo gloria. ¿Qué significa? Solo a Dios la gloria. Entonces, parte de predicar es que la gloria sea del Señor, pero otra parte es que la iglesia sea que edificada. Entonces, no sé, pero quiero contarles que qué pasa cuando no lo hacemos. Hace 8 días yo les estaba hablando de una investigación que hizo un hombre en Estados Unidos. Y este hombre, en la investigación que hizo, vio que por qué la gente no predicaba, y era porque había un temor en las personas de que yo les predico y no se convierten. Entonces, pero yo le predico y no se convierte, entonces me frustro, como que soy un fracasado. Y yo les estaba hablando que no. Cuando se predica el evangelio, eso ya hay ya hay éxito. O sea, no se frustre, porque la salvación es del Señor. Entonces usted siga predicando
Y yo les contaba el ejemplo de Jesús. Jesús entonces fracasó porque le predicó al joven rico y el joven rico se arrepintió. No. Entonces fracasó el Señor. No. Entonces si usted predica y predica y la gente no se convierte, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Es como cuando los vendedores. Entonces yo muchos años como asesor comercial, vendedor, que es prácticamente lo mismo, llaman a una persona, le ofrece el producto y la persona dice, no estoy interesado, no, pero déjeme hablar, y le cuelgan. Y uno dice, uno no se va a frustrar. ¿Qué hace? Vuelve a llamar. Así es, predique el evangelio, predique. No hizo caso, predique a otro. No hizo caso, predique a otro. Siga, perseverando. Pero no se frustre. Entonces, una de las razones que pasa cuando no lo hacemos, una cosa es predicar, se cansó y nunca más lo volvió a hacer. Otra cosa es perseverar. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Me convierte en un insensible. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 16, dice lo siguiente: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Yo quiero leerlo en la versión Reina Valera. Esta versión que les estoy leyendo, todas las versiones que les estoy leyendo es de las Américas, pero acá tengo la Reina Valera. Quiero que lo leamos en la Reina Valera, Primera de Corintios, que les acabé de leer, capítulo 9, verso 16, y dice así en la Reina Valera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, aquí el apóstol está hablando sobre las finanzas, sobre los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Está hablando de las personas que sirven en la iglesia a tiempo completo, y está hablando de que son dignas de el que predica el evangelio, viva el evangelio, que la iglesia les remunere, que vivan del evangelio. Está hablando ahí y está hablando, pero si yo predico el evangelio, no lo hago porque me paguen, no lo hago porque me den una ofrenda, lo hago por amor, lo hago porque me es impuesta esa necesidad. Entonces cuando Dios me coloca y me coloca ese deseo de predicar y yo no lo hago, entonces me estoy volviendo insensible con aquellas personas a mi alrededor que necesitan el evangelio, que están muriendo sin el Señor. Entonces, cuando yo no lo hago, me convierto en una persona insensible. Un verdadero creyente está en el deber de hacerlo y siente carga por los perdidos, porque entiende que la gente se está yendo para el infierno y esa es la única manera de que las personas se salven. ¿Cómo va a ser la única manera en la que las personas se salven? Capítulo 1, verso 21 del mismo Corintios. Capítulo 1, verso 21 de la misma carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. En el capítulo 1, verso 21. Y quiero que lo lea y lo lea conmigo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por las obras de teatro, las reuniones de jóvenes que hagan afuera, por la iglesia bonita, que se vea bonito. Ay, la alabanza, me gusta tanto la alabanza, cuando tocan la guitarra así. Y por eso es que las personas se van a salvar. ¿Sí dice así? Por la locura de la predicación. Las personas se van a salvar si usted les predica. No espere que venga un ángel del cielo. A veces hacíamos oraciones
que iban en contra realmente de la voluntad de Dios. Porque en nuestras oraciones, Señor, envía ángeles que le prediquen a fulano. Los ángeles no están para eso. Ese privilegio solamente lo tienen los seres humanos, los creyentes. Entonces la gente se va a salvar es predicándoles el evangelio. Pero Dios ya escogió. Sí, Dios ya escogió, pero eso es que escogió, lo está usando a usted y a mí para predicarles. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Nos convertimos en personas insensibles. Mientras predicaba en 1869 ante su congregación de Londres acerca de la responsabilidad de evangelizar, Spurgeon dijo: si nunca hubiese ganado almas, lo añoraría hasta lograrlo. Quebrantaría mi corazón por ellos si no pudiera quebrantar sus corazones. Si bien puedo aceptar la posibilidad de que un sembrador diligente nunca coseche, no puedo aceptar la posibilidad de un sembrador diligente que esté conforme con no cosechar. Dice: no puedo comprender a ninguno de ustedes cristianos que intentan ganar almas sin tener resultados y están satisfechos sin ver resultados. Aquí Spurgeon está diciendo: yo no puedo entender que la gente predica y no evangeliza a nadie, o sea, ninguno se ha salvado y se queda satisfecho. O sea, está diciendo: no persevera, siga predicando. Y eso es lo que sea Spurgeon. Entonces, cuando yo no predico el evangelio, yo me vuelvo insensible. Ya no me importan los seres humanos, no me importa el prójimo. Eso sí, ¿quién le manda? ¿Sí o no? ¿Para qué es pecador? Entonces, cuando yo me vuelvo insensible, esa es parte del no predicar el evangelio. Yo puedo asistir a la iglesia, venir los domingos a aprender. Ahorita al final les quiero comentar algo, la adaptación de 1 Corintios 13, que lo tomé del libro que hemos llevado en las disciplinas espirituales, de un hombre llamado Donald Whitney. Y él tiene la adaptación de 1 Corintios 13, ya se la leo ahorita. Entonces, cuando yo no predico el evangelio, otra de las razones es que me convierte en un cómplice del error. Uy, ¿eso qué quiere decir? Ahora, yo no estoy generalizando, ¿sí? No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Gálatas, vaya ahí al libro de Gálatas. Entonces, me hago partícipe del error. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 8, está hablando de todos estos aquellos que conocieron el evangelio y en el caminar se torcieron, como la marca de tinto. ¿Está en qué? La marca del tinto es café y pan, que dice tostado, como decía ayer, hace 8 días. Entonces, estos hombres conocieron el evangelio y en el caminar comenzaron a predicar otro evangelio. Así pasa. Mire, las grandes herejías que han sucedido alrededor de estos, hablemos de 100 años, que las herejías vienen desde la iglesia primitiva. Ahí se levantaron grandes herejías que estuvimos hablando cuando hablamos de las doctrinas de la gracia. Pero las grandes herejías se han levantado de hombres que en el principio hubieron en ellos excelentes intenciones, ¿sí? En ellos había esa pasión por los perdidos, por hacer reino. Pero en el caminar, el dinero, los afanes de este mundo los hicieron cambiar su mentalidad y su visión y se torcieron. El fundador, por ejemplo, de esa oración fuerte al Espíritu Santo, cuando él inicia con buenas intenciones. Ahí está un video de la historia de Netflix. Inicia con ese deseo y en el caminar, el dinero, la avaricia
se torció y se torcieron. Lo mismo de grandes hombres que empezaron bien y en el caminar tergiversaron la escritura y comenzaron a predicar el famoso evangelio de la prosperidad y se torcieron. Pero si yo los nombro, me van a decir: ¿usted para qué se pone a nombrar a esos pastores? El apóstol Pablo desenmascaraba a todos esos gran hijos del diablo. Y si nosotros hablamos mal, no hable mal de ese hombre, es que los defienden. Bueno, pero eso no es mi tema. Mi tema es qué pasa cuando no predicamos el evangelio. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, versos 6 al 8, ya les expliqué qué es lo que les está hablando y les dice lo siguiente: estoy maravillado, o sea, de una manera sarcástica está hablando aquí el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué digo que cuando yo no predico me convierto en un cómplice del error? Porque si yo estoy viendo que mis familiares, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo están metidos en una secta, están metidos en unas iglesias de doctrinas erróneas, y yo no les predico la verdad, yo no les predico el evangelio, pues yo estoy participando con ellos, o sea, estoy como cómplice de que ellos sigan en su error. No, si bien. Y dicen algo y nosotros, es que si le debatimos, ¿para qué? Entonces no hay en mí ese sentido apologético de tener una buena defensa de la fe y defender lo que yo creo y enseñarle la verdad. Porque, ¿por qué no predica? Yo veo los gedeones mandan misioneros por todo el mundo y son esos gringos bonitos, bonitos, de camisa blanca, que tienen el nombre aquí, de ojos verdes, los jodones, no son gedeones, no, gedeones es bueno, es los que reparten los Nuevos Testamentos, esos no, perdóname, me equivoqué, gracias. Los mormones, no los gedeones, perdón. Los mormones son los mandan misioneros a todo lado y predican. Y yo he visto gente, cristianos, tan chévere y tan bonito, y con sus herejías de su libro del Mormón, del ángel del Mormón, del ángel Moroni. Allá en la 127 tienen severo templo con esa vaina, dicen que ese ángel está hecho en oro, bueno, no sé, pero eso por dentro es una mansión. En Netflix también hay historias de testimonios de ellos cómo se torcieron. Entonces, cuando yo no predico el evangelio, me convierto en un cómplice del error, de que ellos sigan el error. No, sí, hermano, bien, todo bien. Yo no me pongo a pelearte en religiones. Yo no, allá usted. Entonces, ¿dónde está ese sentido de si esa persona, si se muere, se va para el infierno? Entonces necesitamos nosotros entender de que necesitamos predicar el evangelio. Martin Luther King dijo: no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Mira que esa indiferencia nos está matando al ver tantas sectas, tantos predicando herejías y no hacemos nada, nos la pasamos criticando a todo el mundo. Gente que está en el error y nos pasemos es critique al uno, juzgue al otro. ¿Y por qué no les predicamos mejor? Prediquémosles. La indiferencia, eso es ser uno indiferente ante la necesidad de tantas personas, y creemos que con darles mercado y ayudándolos en diciembre estamos haciendo todo. El mercado se les acaba. Los pobres siempre van a estar, dijo Jesús. ¿Qué necesitan los pobres? ¿Qué necesitan las personas? Los ricos, los pobres, ricos, feos, bonitos, todos. ¿Qué necesitan? El evangelio. Esta vida es pasajera. Vivir aquí 70, 80, 90 años, esos pasajeros se pasan rápido, pero la otra vida es eterna. Prográmese para la eterna. Predique el evangelio.
Lo otro, para terminar, es que creemos que para predicar tenemos que hacerlo desde un púlpito de un templo. Pero es que, ¿cómo predico si a mí no me sueltan el púlpito? Y hasta, o sea, eso tenemos que sacarlo de aquí. Muchos teólogos van a estudiar al CRL, Nueva Providencia, SER, todos los institutos bíblicos, universidades bíblicas en Estados Unidos, doctorado, maestría, un PhD, pero no predican. Solo están esperando que le den un púlpito para predicar, y si nunca se lo dan, nunca van a predicar. Hechos, capítulo 8, versos 5 al 6. Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, de los 7 diáconos, después de la persecución que vino en Jerusalén, en Israel, la persecución terrible que vino, salieron todos dispersados, un propósito de Dios, porque ahí estaban todos, todo era color de rosa. Si usted lee Hechos 2:42, habla de que todos se reunían en las casas, tenían todo en común, la gente vendía sus propiedades y no había necesidad, todo color de rosa. Pero la gente afuera de otras ciudades, otros países, se estaban yendo al infierno. ¿Dios qué hizo? Tuvo que traer ¿qué? Persecución. La persecución la trajo Dios mismo, no es el diablo. ¿Para qué? Para que se esparcieran, para que salieran, para que predicaran el evangelio a otros lugares. Entre esos salió Felipe y fue a Samaria. Y no se fue allá a Samaria chévere, que vamos a Hotel 5 estrellas. Yo recuerdo hace muchos años que invitaban entre comillas, porque no hay apóstoles en este tiempo. Ya el canon se cerró, el último fue el apóstol Pablo. Ni profetas, ni nada de eso. Con nuevas revelaciones, ya el canon se cerró. Pero en mi tiempo, cuando conocí el evangelio, en el carismatismo, pentecostalismo, invitaban que es que el profeta fulano de tal lado viene de Estados Unidos, el apóstol que viene de allá de Puerto Rico, pero él viene si le llenamos un estadio, y en el hotel Hilton, un hotel 5 estrellas, y viene con tantas personas, y la comida es esta y la otra, o si no, no viene. Hijos del diablo, que se arrepientan, o si no, para el infierno allá les tiene el hotel 5 estrellas. Creemos que para predicar tenemos que hacerlo desde un púlpito de un templo. Felipe desciende a la ciudad de Samaria. En el capítulo 8, versos 5 al 6 dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Muchos no lo hacemos porque estamos esperando que nos den un púlpito para hacerlo, y no nos damos cuenta que los perdidos están afuera y necesitan ir a ellos. Necesitamos ir a ellos y traerlos a la iglesia. Estamos cómodos en la iglesia, todos color de rosa. Es que la Biblia dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Sí, muy bien. Entonces quedémonos sentados ahí, cada 8 días venimos, nunca le hablamos a nadie, nunca le predicamos a nadie, nada. Que la iglesia se llene por ósmosis, que Dios envíe a los ángeles para que los traigan. No, Señor, prediquemos, pero bien. Prediquemos bien. Hace 8 días miramos cómo teníamos que hacerlo. Ahora hay diferentes maneras de predicar. Yo solamente les di un ejemplo. Y ya para terminar, la siguiente adaptación de 1 Corintios 13 nos recuerda que esto es de un libro llamado Disciplinas Espirituales de Donald Whitney. Dice: si pudiera hablar como los eruditos o usar métodos educativos apropiados, pero no lograra ganar a otros para Cristo o fortalecernos en su carácter cristiano, yo solo sería como el gemido del viento en el desierto sirio. Si tuviera los mejores métodos y entendiera todos los misterios de la psicología religiosa y contara con todo el conocimiento bíblico, pero no profundizara en la tarea de ganar a otros para Cristo, me convertiría en una nube de bruma en mar abierto. Si leyera todos los libros de la escuela dominical y asistiera a convenciones, institutos, escuela de verano, y aún estuviera satisfecho con no ganar almas para Cristo y establecer
a los demás en el carácter y servicio cristiano, no habría logrado nada. El siervo que gana almas, el siervo que edifica el carácter, es paciente y es bondadoso. No es celoso de los que son libres de la tarea de siervo, no es fanfarrón ni orgulloso de su intelecto. Ese siervo no se comporta de forma impropia entre domingos, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita fácilmente, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas. Durarán para siempre el conocimiento, los métodos y el mensaje, y el mayor de los tres es el mensaje. Pareció muy bueno poderlo transmitir. Mis amados, no espere que el Señor tenga que jalarle las orejas para que usted predique. Como iglesia es nuestro deber, como creyentes es nuestro deber anunciar el evangelio a otros. La gente se está yendo al infierno sin Cristo, y no crea que el gobierno va a cambiar a las personas, que Dios va a colocar un líder allá que cambie, que todo sea color de rosa. No. Por más presidente bueno que haya, si no se le comparte el evangelio a las personas, se van para el infierno. Nosotros no nos vamos a ir al cielo por ser buenos, por tener buenos valores, porque hay gente que no es cristiana, tiene buenos valores, son disciplinados, honestos, de buen testimonio, pero no tienen al Señor. Pues así, honestos, con valores, se van a ir para el infierno. Prediquémosles. No espere que Dios le jale las orejas y Dios tenga que reprenderlo duramente. Como muchos decían, yo quiero contarle mi testimonio. Si ve que no tengo este pie, no tengo esta mano, porque yo fui terco y cuando Dios me llamó yo no quise atender y Dios tuvo que quitarme. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Oremos, póngase sobre sus pies. Señor, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida. Necesitamos cada día entender que necesitamos de ti y que necesitamos predicar el evangelio a otros. Pon esa pasión en mí por las almas, pon esa pasión en mí por los perdidos, pon esa pasión en mí para poder compartir este evangelio de esperanza a los perdidos, Señor. Trae un despertar espiritual a la iglesia, Señor. Danos un avivamiento, Señor. Un avivamiento, Señor, donde todas las personas sientan el deseo ferviente de predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios a las personas. Y que todos, Señor, puedan correr en arrepentimiento y fe a las iglesias, Señor. Ese es el avivamiento que necesitamos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Quita de nosotros los temores, los miedos. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que estorba que lo haga. Toda piedra de tropiezo de nosotros, quítala, Señor. Y ayúdanos, Señor. Entendemos que la salvación es por gracia, pero que las personas se van a convertir, se van a salvar es por la predicación del evangelio. Ayúdanos a entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.